también bienvenidos a este tiempo de estudio. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 7 de Romanos y los 6 primeros versículos, que es en el que nos vamos a basar esta tarde el estudio. Y antes, como siempre, vamos a orar para que el Señor dirija este tiempo. Señor y Padre, queremos agradecer tu cuidado, tu bendición, y agradecer que de nuevo nos permites estar reunidos juntos en armonía, en comunión, para poder aprender de ti, aprender de tu palabra, para poder escuchar lo que tú en esta tarde quieres decirnos y para poder también poner en práctica aquello que nos enseñas a través de tu palabra. Dirige este tiempo, que sea un tiempo de gloria y honra a ti, y un tiempo de edificación y de crecimiento para nosotros. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bien, pues Romanos capítulo 7 y versículos del 1 al 6. Y dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bien, pues hasta ahí los versículos en los que vamos a basar esta tarde el estudio. Pablo, como sabéis, pues usa muchos ejemplos, muchas metáforas para explicarnos las doctrinas, ¿vale? Y entonces aquí utiliza la metáfora o el símil del matrimonio, ¿vale? Para explicar cuál es la relación del creyente con la ley y cuál es la relación del creyente con Cristo, ¿vale? Porque hay una relación con la ley y una relación con Cristo, que ahora iremos a ver. Y este pasaje pues nos responde también a una pregunta que muchas veces pues hay mucha gente que se puede hacer y mucha gente que se hace. Si ya no estamos bajo la ley, entonces ¿puedo vivir como me da la gana? Si no tengo que cumplir la ley, si Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por mis pecados y estamos bajo la dispensación de la gracia y no de la ley, entonces ¿puedo vivir como yo quiera? De hecho, esa pregunta también la responde Pablo en el versículo 6 cuando dice: ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que sobreabunde la gracia? O sea, ¿viviremos como nos dé la gana para que esa gracia de Dios todavía sobreabunde más en nosotros? Y Pablo dice que no. Y eso es lo que vamos a responder también hoy. Y lo que vamos a ver es que la analogía del matrimonio, o la metáfora del matrimonio, el símil del matrimonio que utiliza Pablo, ¿vale? Lo que está diciendo es que al fin de cuentas nosotros, como iglesia de Cristo, somos la novia de Cristo, somos la esposa de Cristo, que es el marido de la iglesia. Entonces tenemos una relación con Cristo, una relación marital, por decirlo de alguna manera. Hay un refrán en España que dice que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición, ¿vale? Y eso pues también podríamos aplicarlo a esto si nosotros estamos juntos, o sea, si estamos casados con Cristo como iglesia, ¿vale? Pues entonces tenemos que ser de la misma condición de Cristo, tenemos que ser igual a Cristo. Ahora, es verdad que hay excepciones que confirman la regla, ¿no? Pues mi mujer y yo, aunque dormimos en el mismo colchón, pero de la misma condición,
No somos. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es que Pablo lo que nos está explicando es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Hemos estado viendo también domingos atrás en las predicaciones sobre la ley entregada a Moisés, que la ley tenemos por un lado lo que es la letra de la ley, lo que dice la ley, pero lo que realmente es el espíritu de la ley. Cuando Jesús viene, Él viene y dice que Él no ha venido a quitar la ley, que Él no ha venido a decir que no se cumpla la ley, Él ha venido a cumplirla. Pero es que además lo que ha venido también es a enseñarnos realmente cuál es el espíritu de esa ley. No solamente la letra, porque si nos quedamos en la letra, entonces es cuando sobreabunda el pecado, como se nos explica también en los pasajes de Romanos anteriores, ¿no? Y Pablo en el capítulo 6, en los versículos 14 y 15, nos está explicando que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero esto no es una licencia para pecar. Esto no es una puerta al campo, ¿no? Donde podemos entrar y podemos hacer lo que nos dé la gana. No. Y en Romanos 7, Pablo lo que está profundizando es en la relación entre la ley, el pecado y nuestra vida en Cristo. Y utiliza, como digo, la analogía del matrimonio. Y la ley tiene dominio de nosotros, como dice aquí, mientras vivimos. ¿Vale? Eso es algo lógico. No hablo solamente de la ley que vemos dada a Moisés, sino la ley que tenemos ahora mismo, la ley civil española, ¿vale? Digamos que tiene ese poder sobre nosotros o ese mandamiento sobre nosotros mientras estamos vivos. Cuando morimos, se acabó, menos las hipotecas, que pasan a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿no? Pero la ley tiene dominio mientras nosotros estamos vivos. El día que morimos se acabó, ya no hay ley que valga porque no hay persona física que deba cumplir esa ley, ¿vale? Y lo que aquí Pablo nos está diciendo es que la ley tiene esa autoridad sobre la persona solo mientras está viva. Pero cuando muere ya no hay ley. Pero claro, si nosotros seguimos vivos y no hemos muerto, entonces la ley sigue vigente sobre nosotros. Pero Pablo nos está diciendo que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces ahí puede haber un dilema de decir, a ver, si tenemos la ley que Dios nos da, ¿cómo no vamos a estar bajo la ley? Pero si estamos vivos, pero si morimos no, y entonces ¿qué es lo que ocurre? Y por eso Pablo utiliza el matrimonio. Y Pablo lo que dice es, la mujer, la esposa, está sujeta por la ley al marido, mientras el marido está vivo, ¿verdad? Pablo no mata a la mujer, mata al marido, ¿vale? Pero Pablo está diciendo, la mujer está sujeta a la ley del matrimonio, a la ley del marido, a la ley que hay por el matrimonio, mientras el marido está vivo. Cuando muere el marido, esa mujer queda libre. Y entonces dice, nosotros somos esa mujer que mientras el marido está vivo, estamos sujetos a la ley. Pero cuando el marido muere, ya no hay ley que nos sujete, sino que ya, por decirlo de alguna manera, y ahora entendréis por qué digo, podemos hacer lo que queramos. Podemos casarnos con otro. Pero no es el caso. Entonces, nos dice Pablo, cuando el marido muere, la mujer no está sujeta. ¿Y puede casarse con otro? Puede hacerlo, tranquilamente. Pero si el marido está vivo, no puede hacerlo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba bajo la ley. Y estaba, por decirlo de alguna manera, mientras que... quiero que me entendáis, ¿vale? Mientras que Dios está vivo, entendedme lo que quiero decir, están bajo la ley. Pero ¿qué es lo que hacen? Se olvidan de su marido que es Dios y se van en busca de otros. ¿Vale? Están cometiendo adulterio. Y eso es lo que Dios en el Antiguo Testamento muchas veces les dice al pueblo de Israel. O sea, vosotros lo que habéis hecho conmigo es buscar a otros dioses para cometer adulterio.
si estáis casados conmigo, entended lo que quiero decir, no podéis ir a buscar a otros, pero habéis ido a buscar a otros para mantener esa relación. Y eso es lo que Pablo aquí nos está diciendo, ¿vale? Dice así que, versículo 3, así que en la vida así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Y eso es lo que dice el Señor al pueblo de Israel, que es un pueblo adúltero, porque comete ese adulterio, ¿vale? Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Vale, entonces, nos queda claro lo de la esposa y el marido. Ahora, ¿qué relación tiene con nosotros? ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? ¿Con quién estamos casados nosotros para que esa ley sea inválida? ¿Y quién se ha muerto para que esa ley sea inválida? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Estábamos sujetos a la ley? ¿Sujetos a la ley? Sí, pero como es lo que se nos dice, la ley tiene autoridad sobre la persona solo mientras está viva. Una vez que morimos, y cómo morimos, que ahora lo veremos, una vez que morimos ya no estamos sujetos a la ley, ¿vale? Si su esposo muere, ya queda libre para casarse con nosotros. Y nosotros lo que ocurre es que esa muerte, o la muerte rompe esa relación legal que había. Morimos a la ley a través de ¿quién? ¿Quién es el que muere? No somos nosotros, porque nosotros estamos vivos, ¿no? Alguien puede decir, bueno, si hemos muerto a la ley, ¿por qué seguimos vivos? Sí, pero nosotros hemos muerto a la ley a través de Cristo. Nos dice en el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es Cristo quien muere por nosotros, es Cristo quien muere por nosotros y nosotros morimos en Él. Al morir con Cristo estamos legalmente muertos a la ley. ¿Por qué? Porque lo que ahora nos ocurre es que pertenecemos a Cristo. Pertenecemos a Cristo porque hemos resucitado en Cristo. Nicodemo le dice Jesús le dice a Nicodemo, que para poder entrar en el reino de los cielos, para poder entrar en el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo lo que significa es que hay que morir a nuestra vieja vida, a ese dominio que teníamos de la ley. Estábamos casados con la ley, o la ley nos tenía sujetos, y morimos a la ley en Cristo para nacer a una nueva vida en el Señor, en Cristo. Pertenecemos a Cristo y pertenecemos para llevar fruto, y para llevar fruto para Dios. Gálatas capítulo 2 y versículos 19 y 20 nos lo dice bien claro. Vamos a buscarlo. Gálatas capítulo 2 versículos 19 y 20. Y nos dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿A fin de qué? A fin de vivir, ¿para quién? Para Dios. Morimos a la ley para vivir para Dios. Con Cristo, dice así Pablo, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Cristo es quien muere por nosotros. Cristo es quien rompe esa relación legal con la ley. Cristo es quien dice: yo soy ese testamentario, porque soy el depositario de las promesas de Dios, de ese testamento de Dios, de esa herencia de Dios, para que vosotros podáis heredar esa vida eterna. Hebreos capítulo 9 y versículos 16 y 17 nos habla precisamente de eso. Nos dice que mientras que el testamentario, el que hace el testamento, está vivo, el testamento es inválido, porque no se puede heredar. Sin embargo, para que el testamento se herede, tiene que haber alguien que muera. Hebreos capítulo 9 versículos 16 y 17, que dicen así: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios hace unas promesas y nos dice que vamos a ser herederos de una vida eterna y coherederos con Cristo. Pero para poder hacer eso, alguien tiene que morir para poder recibir esa herencia. Quien muere es Cristo.
quien muere. De ahí lo que nos dice, ¿no? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto y fruto para Dios. Con Cristo estoy crucificado, juntamente crucificado. Gálatas capítulo 2, versículos 19 y 20. Y hay una nueva vida en el Espíritu, una nueva vida en el Espíritu. Antes de Cristo estábamos bajo el dominio del pecado. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Después de Cristo es todo lo contrario. La ley, ¿qué es lo que provocaba? Y es lo que nos dice Pablo en capítulos anteriores. La ley lo que hacía era mostrar, revelar esa naturaleza pecaminosa, lo malos que somos. Dice también Pablo que no hay bueno ni aún uno, que no hay quien haga lo justo. Somos malos por naturaleza. Incluso el Señor Jesús, cuando se acerca y le dicen, maestro bueno, ¿qué es lo que contesta? ¿Por qué me llamas bueno? Porque no hay bueno ni aún uno, sino mi Padre, sino solo Dios. Y la ley lo que provoca es ese pecado, el pecado de nosotros. ¿Por qué? Porque revela nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo dice que la ley es lo que muestra ese pecado. La ley es lo que dice cómo somos. Sin embargo, también nos dice que la ley hizo que abundara el pecado, pero sobreabundó la gracia. Entonces, bueno, pues si sobreabunda la gracia, puedo hacer lo que quiera, puedo hacer lo que me dé la gana. No es eso lo que dice. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que perseveraremos en el pecado o abundaremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? No, porque hemos muerto a esa ley. ¿A través de quién? A través de Cristo, mediante el cuerpo de Cristo. Y después de eso somos libres para servir en el Espíritu, como nos dice aquí. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Estamos libres para servir en el Espíritu. Hemos sido liberados de la ley. ¿Para qué? Para servir con un corazón renovado. Y ahora no seguimos una lista de reglas externas. Y eso es lo que decía antes, ¿no? Sobre la letra de la ley y el espíritu de la ley, sino que vivimos según el Espíritu. Cuando Jesús viene, Él dice que no viene para eliminar la ley. Él dice que no viene para no cumplir la ley, sino para que la ley se cumpla. Lo que ocurre es que muchas veces el Señor va más allá de la simple letra de la ley. Hemos visto, os recuerdo que hemos estado viendo en predicaciones sobre la ley, que está el espíritu de la ley y la letra de la ley. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice? Que ahora no vivimos solamente la letra de la ley, sino que es el espíritu. ¿Por qué? Porque no es solamente el no matarás. Porque el Señor Jesús dice, habéis oído que se os dijo no matarás, pero yo os digo que aquel que llama necio a su hermano, ¿en qué se convierte? En homicida. ¿Y qué es un homicida? El que comete homicidio. ¿Qué es un homicidio? Asesinato. El asesinato es matar. Porque lo que está diciendo es que no solamente es matar físicamente, sino que es cuidar cómo tratas a la otra persona, cómo tratas al hermano. Eso es el espíritu de la ley. Eso es lo que el Espíritu nos enseña, cómo debemos comportarnos. No las reglas a seguir, sino cómo debemos vivir. Y el Espíritu es el que nos da esa vida. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 6 nos habla también de esta vida del Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6 nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. Y eso es lo que hemos visto. La letra lo que hace es mostrar cuán pecaminosos somos. La letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Y qué es lo que dice también Pablo en Romanos? Que más la paga del pecado, que es la muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. El Espíritu da vida. Hemos nacido a una nueva vida, tenemos una nueva relación. Ahora, ¿todo esto qué significa? ¿Significa libertad para vivir como queramos?
¿Significa que entonces puedo hacer lo que me dé la gana? ¿Significa que como ya no estoy bajo la ley, no tengo que cumplir la ley, estoy bajo la gracia y puedo hacer lo que me dé la gana? No. ¿Por qué? Porque lo que hace la gracia es capacitarnos para vivir en santidad. Lo que hace la gracia es ayudarnos, es enseñarnos cómo debemos vivir. ¿Cuál tiene que ser nuestra forma de vida? Nos capacita para vivir en santidad. Somos llamados a vivir en santidad. Y esto no es de un día para otro, sino que es algo que tiene que ir gradual, es algo que tiene que ir día a día. En Romanos hemos visto, en Romanos capítulo 6, hemos visto lo que Pablo nos dice: ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque la gracia lo que hace es capacitarnos para vivir en santidad. Y esa vida en santidad lo que hace es que nosotros somos salvos por gracia para hacer buenas obras. No somos salvos por hacer buenas obras. Ahí está la diferencia en el por y en el para. Somos salvos por gracia para hacer buenas obras. No somos salvos por hacer buenas obras. Y esas buenas obras es ese fruto de nuestra unión con Cristo. Es ese fruto que nos dice aquí, fruto para Dios, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nuestra relación con Cristo produce un cambio en nuestra vida. No sé si os ha pasado que a lo mejor hayáis hablado con alguien. A mí me ha ocurrido, ¿no? Que antes yo era como era, ¿no? Una buena pinza. Pero cuando conocí al Señor, cuando conocí realmente al Señor, mi vida fue transformada y fue transformado poco a poco. Y había gente que me conocía de antes y cuando me conoció después de haber conocido realmente al Señor, me decía: ¿cómo has cambiado? No te reconozco, no eres el mismo de antes. Claro que no soy el mismo de antes, porque el Señor me ha transformado. El Señor me ha transformado para llevar fruto para Él. ¿Por qué? Porque mi nueva relación con Cristo, esa relación con Cristo ha producido un cambio visible en mi vida, un cambio que los demás pueden ver, un cambio que los demás pueden notar y un cambio que los demás pueden decir: aquí pasa algo, hay algo raro. Ya no es como me decían, ¿no? Es que antes hacías esto, lo otro, y ahora ya, ¿qué pasa? ¿Que ya no puedes hacerlo? No, puedo hacer lo mismo, pero es que he sido transformado, he sido cambiado, y ese cambio me lleva a tener fruto, y ese fruto es el fruto del Espíritu que ahora mora en mí. Y el fruto del Espíritu, pues como todos sabemos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, amor. Todo eso que está allí en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Y entonces lo que nos hace es que servimos en esa nueva vida en el Espíritu. Pero no es una vida sin restricciones. No es una vida que digas: no, puedo hacer lo que me dé la gana. No, es una vida transformada. El Señor nos ha transformado, somos transformados. Esa transformación lo que significa es que hago las cosas porque quiero hacer esas cosas, porque el Espíritu me enseña cómo debo de vivir, cómo debo comportarme, cómo debo tener esa relación con Cristo. Y al tener esa relación con Cristo, yo mismo soy el que piensa: esto es lo que debo hacer, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que hago para llevar ese fruto para Dios. Porque el Señor Jesús también nos dice que permaneciendo en Cristo es cuando damos fruto, y damos mucho fruto. No es que dice que separados de Él no somos nada, pero es juntos a Él que llevamos mucho fruto, que estamos en esa nueva vida, una vida que es transformada. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 nos lo dice, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Transformados, nos dice, ¿no? Romanos 12, 2, para leerlo, para decirlo bien. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos una transformación. No estamos bajo una dictadura, sino estamos bajo algo que nosotros queremos hacer.
Ahora, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Nuestra vida es para glorificar a Dios o para agradarnos a nosotros mismos? ¿Con lo que hacemos nosotros glorificamos a Dios o nos agradamos a nosotros mismos? Tenemos que vivir en el Espíritu, dejar que el Espíritu Santo dirija cada aspecto de nuestra vida. Tenemos que reflejar el Evangelio en nuestra vida. Tenemos que mostrar que estamos casados con Cristo. En ese matrimonio hipotético figurado, ¿no? Hemos pasado de la relación que teníamos con la ley a tener una nueva relación porque hemos muerto para esa relación con la ley y hemos renacido, hemos resucitado a una nueva relación con Cristo. Y eso es lo que tiene que reflejar nuestra vida, el Evangelio, reflejar que estamos casados con Cristo, reflejar que estamos en esa relación con Cristo y que queremos continuar con esa relación. El Evangelio no nos da libertad para vivir como queremos. Y eso es lo que nos dice Pablo en estos versículos de Romanos 7. La analogía con el matrimonio es decirnos eso, o sea, hemos estado sujetos a la ley, pero ahora estamos bajo la dispensación de la gracia porque Cristo ha muerto y nosotros hemos muerto en Cristo para la ley, pero no es para hacer lo que nos dé la gana, no es para que vivamos como queramos, sino que es para vivir como debemos vivir. La gracia nos libera de ese poder del pecado y nos capacita para una nueva vida en Cristo. Y estar casados con Cristo significa que nuestra relación con Él transforma nuestra vida por completo. Y eso es lo que Pablo aquí nos dice. Nos dice eso, que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, y mucho fruto, porque estamos unidos a la vid que es Cristo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estar casado con Cristo significa que nuestra relación con Él transforma nuestra vida, produce fruto que glorifica a Dios. Amén.